Entonces, bueno, ¿cómo conecta esto con lo que pasa en la mente, ¿no? Pues tal y como esté nuestra microbiota, también pues vamos a tener más alteración o no en nuestras emociones. Marina Rodríguez Conesa, ¿he dicho bien tu apellido? Sí. Bien, muy bien. Bienvenida a Elemental, estamos encantados de tenerte aquí. Hacía muchos años que no nos veíamos. Demasiado. De hecho, ni nos acordamos. Alguna vez nos hemos encontrado, pero que fácilmente son 14, 15 y algún encuentro por ahí que ni recordamos, pero Exacto. Mucho tiempo. Y antes de presentarte, o de que tú te presentes, espero tener una conversación de mierda contigo. ¿La tendremos? O sobre caca, vamos a hacer. Sí, sí. No sé si es más fino decir caca o mierda. Ahora tú me aclaras eso. Es más fino decir caca, pero podemos decir mierda porque hay que darle más visibilidad a este producto. Eso es parte de tu sello de la casa, hablar de cosas que casi nadie habla o no se ponen esas palabras. Y no sé si empezar con una pregunta de ese estilo, del tipo, ¿cómo cagan los españoles? ¿O cuál es tu idea acerca de la salud intestinal? Eso es más fino, ¿no? Eso es mucho más fino, sí, pero bueno, una cosa es la salud intestinal y otra cosa es cómo cagan los españoles. Ah, bien, bien. Vale, vale. Bueno, a ver, está todo muy relacionado, por supuesto, pero el cómo tú haces caca, el cómo vas al baño, es obviamente producto de cómo están tus intestinos. Es decir, si no hay una buena salud intestinal, obviamente no va a haber un buen mojón. Vale. Hablando mal y pronto. Y es el resultado, ¿no? Es el resultado. Vale. Vale. Pero en general la pregunta esa de cómo cagan los españoles me parece muy chula porque yo creo que la gente no lo sabe. Es decir, no presta atención. Vas al baño, suelta y poco más, ¿no? Y entonces ese es casi uno de los primeros síntomas de que algo anda mal a nivel intestinal. Cuando vas al baño y o no sueltas porque no hay, no tienes tal, o sueltas de golpe, ¿vale? O sueltas mal. O sueltas mal. ¿Vale? Entonces, como hay una escala de Bristol que mide, sí, se llama escala de Bristol y mide un poco cuál es la consistencia de las heces, va del 1 al 7, ¿no? Y se supone que la mejor es la 4, la 5, ¿no? Que te salga, bueno, pues en forma así de salchicha alargada, sin grieta y con una consistencia, bueno, pues... Vale, y si puedes hacer un perfect, mejor. Eso. Es un poco la... Esa es la... Vale, interesante. Vale, entonces todo eso es un signo de salud intestinal. Cuando ya vas de diarrea o estás estreñido o te salen heces explosivas, por ejemplo, ¿no? Que es cuando vas al baño y haces eso, aquello ahí se estrella porque hay mucho gas o hay mucha fermentación de los alimentos, vas completamente estreñido y te salen de bolitas y demás. Todo eso son señales de que algo anda mal en el intestino y los españoles en general pues no lo sabemos. Ni lo sabemos. Exacto. Y tampoco sabemos la importancia de elevar rodillita cuando vamos al baño. Correcto. Sí, señor. ¿Vale? Para que ahí el tobogán no se interrumpa, ¿vale? Entonces... Es una práctica ancestral, más reconectado con lo que evolutivamente nuestro cuerpo nos pide, ¿no? Y, exacto. Joder. Entonces, no lo saben los españoles porque no prestamos atención y los profesionales tampoco saben demasiado bien. Tú tienes conocerás estudio, tu experiencia también un poco de los casos que ven en consulta. Exacto. Pero es complicado hacerse una idea, una composición de cómo de bien o de mal estamos con ese tema, me imagino. Es difícil porque realmente también, como dicen, ¿no? Los profesionales, tanto los profesionales más de la salud física, saben cosas, obviamente, pues para eso lo son, pero no se presta mucha atención a cómo se hacen las digestiones. Es una cosa que pasa más desapercibida. Es una cosa más de, bueno, o es que tengo ardores, o es que tengo gases, o es que se me repite la cosa, ¿no? Tú puedes ir al médico de cabecera diciendo eso y lo que te hace es mandarte omeprazol y poco más, ¿no? Es como, bueno, ya se te pasará. No le prestamos mucha atención a todos esos síntomas de que hay una disfunción en cómo está funcionando nuestra digestión. Y lo consideramos normal y normalizamos síntomas que realmente no son normales. Es normal un día, por el motivo que sea, pues tener más gases o que se te inflame un poco la barriga, pues depende mucho de lo que hayas comido o de si estás muy nervioso. Pero cuando es de continuo, vas siempre mal al baño, siempre hay malas digestiones, pues entonces que hay un problema. Indica algo. ¿Vale? Y si los profesionales de la salud no saben nada acerca de esto, imagínate los psicólogos. O sea, es terrible, terrible. Sí. Porque si quiere, bueno, ya que estamos,
preséntate un poco más, que has empezado directamente con temas de lo que tú conoces, pero para quien no sepa de ti, tú eres psicóloga y muchas más cosas. Cuéntanos un poco qué haces, a ver, cuál es tu trabajo y... Bueno, pues sí, soy psicóloga, ¿no? Esta es mi profesión de base y bueno, pues me dedico a ayudar a personas que tienen trastornos del eje intestino-cerebro, previamente llamados trastornos digestivos funcionales. Y previamente no llamados nada, ¿vale? Es decir, todo esto aparece... ¿Qué nombre tenía antiguamente? Aparece en los manuales de la Round Foundation, que es la que se dedica a estudiar todo este tipo de cosas, ¿no? De los trastornos gastrointestinales. Y bueno, pues fíjate que se llaman ahora trastornos del eje intestino-cerebro. O sea que sí o sí los psicólogos tenemos que empezar ya a estar ahí presentes. Claro, pues en el abordaje hablaremos mucho de integración también, de una visión más holística, pero si no, claro, el abordaje nutricional o de dietista, nutricionista o médico se queda muy corto. Se queda súper corto. Aunque conozcan todas las variables psicológicas, por supuesto. Exacto. Y nosotros como psicólogos nos quedamos también cortos en general conociendo la parte más fisiológica, que tú se has investigado y te has formado y conoces mejor. ¿Cómo de importante crees que es esto de que los psicólogos tengamos más cultura acerca de todos estos procesos concretamente digestivos, el eje intestino-cerebro, para que podamos ayudar mejor a la gente? Es que todo, como de importante, todo. Es todo lo importante. Ya. Es muy, muy importante porque si tú no conoces las bases de cómo funciona este eje en nuestro cuerpo, difícilmente vas a saber ayudar bien a la persona que te está consultando. Porque... de hecho lo he visto, ¿no? En consultantes que vienen y me cuentan, no, yo ya es que ya he estado con otro psicólogo y me ha dicho sobre este tema que, bueno, pues que haga esto o lo otro. Yo pienso, digo, vale, justamente lo contrario a lo que realmente habría que hacer para poder ayudar a esta persona. Vale, entonces si tú no sabes cómo funciona el cuerpo de las personas, no sabes nada acerca de la microbiota, no sabes nada acerca de cómo son estos trastornos del eje intestino-cerebro y no sabes tampoco en qué bucles psicológicos se meten estas personas y cómo sacarlos, pues no puedes ayudarles. Es así, ¿no? Al final le vas a prestar atención a cosas que quizás no son las importantes o vas a pensar, pues no sé, por ejemplo, que la persona quizás está siendo hipocondríaca o se está fijando demasiado en cosas concretas, ¿no? Cuando no es así. ¿Vale? Entonces, si quieres ayudar a personas que tienen este tipo de problemas, sí o sí, tienes que saber cómo funciona este tipo de problemas. Igual que en otro tipo de especialidad de la psicología, como una psico-oncología o, bueno, pues no sé, psicología forense o otros tipos de trastornos de la salud, que sí que está todo muy... ya establecido, ¿no? Es decir, que son especialidades que están consolidadas, que ya tienen años de experiencia, que se habla de ellas en las facultades, pero de esto nada, no hay nada. Pues es complejo el tema porque, claro, si también es una especialidad o hay un tema muy concreto que tenemos que derivar entonces a alguien como tú que conoce más estos procesos, aunque la visión sea integrativa, estamos de nuevo compartimentando también y entonces pues tienes que ir a tal especialista y yo sí que creo que parte de lo que tú haces tenemos que saber por lo menos un 40-50% de lo que tú conoces. Casi cualquier psicólogo tendría que tener más conocimiento porque si no podemos, tú decías, hacer como prescripciones que sean contraproducentes. Podemos pedirle a la gente cosas o cargar la responsabilidad o poner el foco en temas que no sean no solamente útiles, sino que incluso lo empeoren porque no atendemos a cuestiones más fisiológicas, biológicas, más objetivas, son realidades de primer orden al final. Exacto. Sí. Que se ignoran. Yo creo que los psicólogos cometemos el error, sin realmente ser consciente, ¿no? Y hacerlo adrede, de ser como muy mentalistas. De psicologizarlo todo. Exacto, todo tal. Y nos olvidamos de la importancia que también está el cuerpo, ¿no? Y hay una negación de lo biológico brutal en la psicología. Sí, esa escisión ahí de descarte de mente-cuerpo también ha hecho mucho daño. Ayuda a especializarse, por supuesto, la psicología no sería nada sin eso, pero yo creo que tenemos que meter mucho más de cuerpo. Y no de cuerpo tipo
Marian Rojas, dopamina, no sé, ¿vale? Sino de, bueno, pues otro tipo de cosas, de un funcionamiento mucho más integral del cuerpo, no solamente de neurotransmisores aislados por ahí. Sí, porque todo ese conocimiento de neurociencia es curioso, es interesante y se divulga, pero no impacta tanto al final en cuestiones del día a día. Exacto. Vale, interesante. Sí. Marina, te tengo que preguntar, que me gusta mucho hacer también bueno, es una pregunta curiosa. ¿Cómo comienzas tú a interesarte por todo esto? Muchas veces sabemos que porque nos pasan cosas a nosotros, al final investigamos. ¿Y cómo surge Gastropsique, que es tu proyecto, que es un poco tu marca profesional? Cuéntanos un poco, ¿de dónde viene todo esto? Pues sí, viene de viene de la mierda. Viene de la mierda. De estar yo en la mierda. Estar en la mierda. Total. Bueno, pues sí, yo empecé, pero además que yo debuté con problemas digestivos hace ya un montón de años, cuando todavía nadie hablaba de esto de SIBO, disbiosis, microbiota y demás, ¿no? Entonces, claro, yo empecé a encontrarme mal, era como, no hago nunca bien la digestión, tengo pesadez, tengo ardor, tengo gas, tengo no sé qué, no voy bien al baño tampoco, ¿no? Y claro, de esto hace ya pues más de 10 años. Vale, no era un tema ni de moda, ni se sabía apenas, no se divulgaba en redes sociales tampoco. No, joder. En general no se divulgaba casi en redes sociales. Y tú hiciste tu trabajo, tu travesía en el desierto de intentar entender qué te pasaba a ti. Claro, entonces, bueno, pues empecé como empiezan muchas de las personas con las que trabajo en consulta, ¿no? Pues tú vas al médico de cabecera, pues, mire usted, noto yo que la digestión tal, pues ahí tienes tu omeprazol. Vuelve al mes siguiente, que no ha mejorado, pues entonces el pantoprazol, el no sé qué prazol, pues ahora para los gases, ahora para tal. Entonces, ¿qué hace el médico en general? Un poco las herramientas que tiene, ¿no? Apagar el fuego con lo que puedes. Exacto, apagar el fuego con lo que tiene. Y bueno, pues nada, me pude tirar así pues 2 años. Joder. 2 años, casi 3 años, hasta que decidí, digo, oye, pues ¿y si yo voy por mi cuenta a un digestivo? Vale. Digo, porque a mí esta señora no me está solucionando este asunto, ¿no? Yo ya me sentía, pues eso, ¿no? Como la rara, ¿no? Es delicada, ay, no puedo comer esto o lo otro, me siento... Que limitaba mucho, sobre todo por estos temas, limitan lo más grande. Limitan mucho el día a día porque, bueno, no sabes qué te pasa, sabes que te sientes mal, sabes que de repente te has puesto mal a través de la barriga y claro, pero bueno, en su día, como yo todavía no sabía nada ni tenía diagnóstico de nada, pues yo seguía comiendo y haciendo mi vida un poco así y teniendo mis consecuencias digestivas, pero bueno, lo medio asumía, mal, pero medio asumía. Y claro, ya cuando ya sí me metí en que me viese una médico digestivo, que gracias a Dios ella sí que sabía algo de esto y me dice, pues te vamos a hacer pruebas. Yo le dije, es que me pasa una cosa muy rara, que además tiene un nombre muy raro. Digo, es que yo noto como si por aquí me corriera algo, y hace... ¿Sí? Digo, sí, movimiento así como un movimiento muy raro de un lado a otro, digo, como si tuviese de repente un montón de burbujas y mucho ruido, mucho ruido. Me dice, eso se llama borgorismo. Y digo, wow. Digo, tiene nombre. Y entonces eso es uno de los síntomas principales, ¿no? Cuando suenan muchísimo las tripas y tú realmente notas que hay algo moviéndose ahí. ¿Y es un síntoma de...? De que, bueno, pues que hay una alta fermentación en tus intestinos porque probablemente hay una disbiosis. Es decir, que la población de microbios, microbiota en general, pues está desequilibrada, alterada. ¿Vale? Y entonces, claro, yo digo, bueno, por fin una persona... Ni soy tan rara, tiene un nombre. Exacto. Y tiene un abordaje, porque no sé a qué punto, claro, desde la medicina convencional, incluso ya en lo tuyo, se hace un abordaje medio decente en ocasiones. ¿Crees que se enfoca bien o de nuevo el enfoque muy compartimentado y poco integral hace que no funcione del todo? Sí. Han pasado muchos años, las cosas han cambiado. Sí. Pero en su día, por ejemplo, a mí me diagnosticaron un SIBO, ¿no? Este sobrecrecimiento bacteriano, y lo único que hizo la doctora fue recetarme antibióticos y mandarme en un papel una dieta de todo lo que no puede comer. Carguémonos toda la flora y empecemos de nuevo, hacemos reset y vamos introduciendo alimentos, ¿no? Además, claro, antibiótico y del tipo... si dentro de 3 meses no estás bien, metemos otra tanda de antibióticos, ¿no? Entonces, vale, más de lo mismo. Más de lo mismo para seguir machacando, ¿no? Y te da una hoja de, bueno, pues puedes comer esto, solamente esto y tal. Y claro, ¿qué sentí yo? Pues yo entré en pánico ahí, con la comida.
Ostras, empezaste Claro. a generar un montón de cosas raras Sí. alrededor de la comida. Sí, sí, sí. Claro, entonces esto es una de las cosas por las que se patina, ¿no? Te dan una dieta muy, muy estricta, no te explican nada No y calculan el entonces, impacto también conductual y de... claro, y se le coge miedo a Claro. los alimentos, ¿no? Sí, Es sí, como sí. miedo a comer algo que no esté en esa lista porque Mm, no te explican que en sí el alimento no es el problema, que la dieta es para paliar un poco tanto síntoma digestivo, para que encuentres un poco de alivio, pero el alimento en sí no es el problema. Pero claro, como no te lo explican y te dan una lista de solo puedes comer esto, mm, ¿qué hace el cerebro automáticamente? Pues tacha el resto de alimentos como veneno, mm, malo, mm, negativo, mm. ¿no? Y si supieras la cantidad de trastornos de la conducta alimentaria que se Ya. ven en consulta después de haber sufrido Mm. un trastorno del eje intestino-cerebro por culpa de todas estas Uf. dietas, es terrible, ¿no? Personas que se quedan muy, muy, muy estancadas en comer pollo, arroz, calabacín Sí. y no se atreven a introducir ningún alimento más porque tienen miedo a que le dé síntomas, ¿no? Entonces se genera ahí una relación No terrible. es tanto un miedo a ganar peso, por ejemplo, que es Ujú. más habitual en trastornos de conducta alimentaria, sino es a que te sientas mal, síntoma. sí, al síntoma. Al final Miedo al síntoma. Ujú. se altera la relación con la comida y se vuelve rara, Exacto. ansiógena, limitante y un Sí, coñazo. sí. Vamos, Exacto. una mierda. Pero bueno, Voy me a estoy, utilizar me estoy yendo un poco por las ramas, ¿no? Por ahí, No, no, bien, bien. pero que realmente lo que estábamos hablando de cómo surgió Gastropsique y fue porque yo estuve hecha una mierda por culpa de mis trastornos digestivos. Y claro, yo psicóloga, ¿no? Yo trabajando, tal, no sé qué, y por un lado he hecho una mierda por esto. Y claro, también veía muchos problemas de salud. Yo antes trabajaba también en un hospital privado, así como un poco de psicóloga general. Mm. Entonces trabajaba pues con personas que se operaban por obesidad mórbida, haciendo cirugías bariátricas, personas que me mandaban de cardiología, Ujú. alguna vez algo con oncología, es decir, Mm. como muy psicóloga de la salud. Y yo sufriendo por un problema de salud. Y no ate cabo, Joder. de primera. Pero ya después sí que con el tiempo empecé a atar cabos y a decir, oye, pues no estoy yo sufriendo por un problema de salud. Igual que, a ver, no sufres igual que el que tiene un cáncer, sí, por sí. supuesto, porque no es un problema de salud, no es una enfermedad que pueda tener un diagnóstico más chungo, pero estás sufriendo. Entonces yo ahí empecé ya a indagar un poco, a ver qué había por ahí y demás. Ya me encontré que había grupos de apoyo en Facebook de personas con intolerancia y demás. Y bueno, pues me empecé a meter ahí un poco más de cabeza. Y ya al cabo de los años de estar formándome un poco de eso, de leer de aquí y de allá, de empezar a aplicar yo bien cosas en mi cuerpo para sanar de verdad, pues ya dije, pues yo creo que me puedo dedicar a esto y yo creo que Vale. puedo realmente proyectar mi profesión por Tienes este lado. un conocimiento que podías utilizar para el bien incluso común y Exacto. para tu consulta privada, online, sobre todo, que es lo que hace, ¿verdad? Sí. Vale, vale. O sea que la conclusión, bueno, una de las conclusiones en parte es que, a ver, no sé si es correcto decir que lo emocional tiene mucho que ver con lo intestinal. Es el resumen de eje intestino-cerebro. Pero ¿cuál es el enfoque que le das tú? Porque eso está como tal vez muy, muy manido, ¿no? Esa idea de, pues si no te encuentras con un buen estado emocional, bienestar, etcétera, tu estómago lo va a reflejar. ¿Hay alguna explicación un poco más sofisticada? ¿Realmente es así de simple? En esa idea muy integral, tenemos que estar bien de mente para estar bien de cuerpo y impacta muy directamente las preocupaciones y el estrés que tengamos y el cortisol y todo lo que tú quieras en el estómago. ¿Cómo lo dirías tú? Bueno, esto es un mundo también. Sí, imagino. Por un lado, nos podemos quedar con la explicación sencilla de que están conectados, ¿vale? Pero realmente esto es algo que se sabe desde hace milenios, es decir, la medicina china jamás ha separado, por ejemplo, ¿no? Las reacciones corporales de las emocionales y demás, todo eso está ahí unido. E incluso en la medicina hay propia más antigua, más, bueno, de los primeros médicos y demás, la típica frase, ¿no? De mens sana in corpore sano, ¿no? Sí. Todo eso está ahí, entonces decidimos separarlo, bueno, ya no nos metemos en esa parte de la historia, pero la cosa es que todo está muy conectado, no solamente de forma física,
¿vale? Sino también son reacciones fisiológicas, ¿vale? Entonces, ¿cómo está conectado? Procesos que se activan todo el tiempo. Exacto. Procesos que se activan y desactivan. De un sitio hacia otro, sí. Hay diferentes modos de funcionamiento del cuerpo, ¿no? El modo calma, relajación, que produce también pues, reparación de los tejidos y demás, digestiones, un modo de lucha, huida, en fin, o bloqueo, ¿no? Son diferentes formas de funcionar del cuerpo y eso, bueno, pues hace que tú no puedas aislar el funcionamiento del intestino de cómo está funcionando tu mente o cómo está funcionando tu corazón o cómo tú estás respirando, ¿no? Entonces todo eso está muy, muy conectado a través de, sí, el nervio vago, que es el que inerva bien todos los órganos de las entrañas, ¿no? del cuerpo, y es el que hace que funcione y es el que pasa información del cerebro al intestino y al revés, más bien también desde el intestino al cerebro, ¿vale? Y no se nos puede olvidar también algo que a mí me generó muchísima curiosidad cuando lo averigüé, y es que el intestino también es un órgano sensorial. Tiene células sensoriales y demás, porque claro, si lo piensas, es una entrada o está en contacto con el mundo exterior, porque tiene entrada y salida, ¿no? Tanto que sí. Entrada por la boca y salida por el ano. Sí. Y realmente es una de nuestras partes más internas, pero que está más en contacto con el mundo exterior porque consumimos alimentos y entran por ahí, por la boca, pues de todo tipo de patógenos. Ahí está también el sistema inmune. Entonces, bueno, ¿cómo conecta esto con lo que pasa en la mente, ¿no? Pues tal y como esté nuestra microbiota, también pues vamos a tener más alteración o no en nuestras emociones. El mecanismo de esto es que es algo que, como muy complejo, ¿no? Para meternos ahí, pero en el saber popular está los típicos dichos de pues me cago de miedo o tengo mariposas en el estómago porque estoy enamorado, ¿no? Sabemos que hay reflejo físico de las emociones, pero no sabemos el miedo y el enamoramiento, pero realmente todas las emociones, ¿no? Entonces, como si tú cuando lloras también lloras por dentro, ¿no? Es lo que a mí me gusta también decirle a la gente con la que trabajo. O sea, si tú estás triste, estás preocupado, todo eso hace que se active una serie de mecanismos que hace que ponga el cuerpo, por ejemplo, en alerta y demás. Y todo eso hace que, nada, la digestión deje de funcionar como debería, ¿vale? Desde la masticación al estómago, el intestino, etc. Wow, parece complejo, es verdad, pero yo creo que seguramente sin duda tener presente pues, todas estas conexiones, como somos un todo, yo creo que ayuda incluso, bueno, yo creo que a la gente que nos escuche, o sea, que no sean ni psicólogos, ni médicos, ni nutricionistas, pero no sé a ti como profesional de qué forma cambia la manera en la que abordas, pues si ves que alguien tiene X problemas, preocupaciones, algún afrontamiento, algún asunto, en fin, el famoso estrés, el estilo de vida. O sea, verdaderamente tú eres capaz de hacer más lecturas de lo que ocurre o de cómo impacta en el cuerpo también, todas esas circunstancias de entorno, de ambiente, de relaciones, y te lleva a trabajar de una forma algo diferente entonces, con la persona en consulta. Sí. A ver, por hacer un esquema, ¿no? Mi forma de trabajar con las personas, obviamente, es ayudarle a gestionar mejor sus emociones, ¿no? Y bueno, eso han dicho ahí un poco de forma generalista, pero quien viene a mi consulta viene porque está sufriendo por su problema digestivo. Vale. Normalmente ya tienen un tratamiento, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues porque para que alguien que está empezando a tener dolor de barriga busque un psicólogo especializado en eso, no sé, ¿no? Es un poco más raro, ¿no? Digamos que ya llegan las personas que ya están hasta aquí, que ya no pueden más y que quizá el profesional le ha recomendado algo o las personas han buscado ese tipo de ayuda un poco más especializada. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se aborda esto? Hay que ver muy bien los estresores a los que está expuesta esa persona y dentro de los estresores a los que está expuesto, el propio problema digestivo es uno de ellos. ¿Vale? Entonces, como yo siempre les digo, a ti este problema digestivo te ha venido por el motivo que sea que le ha venido, ya sea porque ha tenido una infección o porque comía hiper mal o tenía unos hábitos terribles o porque ha tenido un evento estresante también bastante importante, todo eso te puede influir. Digo, pero tú también tienes que aprender a lidiar con el problema digestivo, entonces tenemos que trabajar como
con todo el contexto previo, emocional y demás de esta persona, más el estresor añadido de la disfunción. Incorporas algo más, en definitiva, porque sigues haciendo cosas que en psicoterapia solemos hacer, pero yo creo que enriqueces entonces la manera de trabajar al conocer más en profundidad también cómo lo fisiológico nos impacta en lo mental, o sea, la doble vía, al final, lo que hemos ignorado los psicólogos durante mucho tiempo. Oye, y pensando de nuevo en ti, ¿cómo hackeas tu vida? Una vez que sabes todo esto, ya vamos a tu vida personal, si tú quieres contar un poco. Sí, claro. O sea, ¿cómo intentas tú hacer por desconectar, por cuidar ahora sí tu salud intestinal, que sí o sí, con todo lo que te ha pasado, imagino que has tenido mucho el foco en cuidarte? Sí. ¿Hay alguna enseñanza que no sepamos de qué más tenemos que tener en cuenta para estar bien todos, que también tú apliques en tu vida? A ver, yo después de tantos años sufriendo esto, ¿no? ¿Cómo te sintetizo? Bueno, yo ya no sufro ahí de problemas digestivos terribles y demás, pero bueno, una vez que ya este tema ha sido tocado, ¿no? Ya una se vuelve un poquito más sensible, ¿no? Por decirlo así, cualquier cosita va ahí. Sí, sí, sí. Pero, o sea, ese es tu punto débil, sí o sí, tú te conoces y también es parte del tema. Es mi punto débil y punto. Ya. Tengo que tener cuidado porque ahí mi convivo bastante bien con ello. Vale. Entonces, pues los típicos hábitos de vida y demás saludables, pero añadiendo un montón de flexibilidad. A ver, que eso es lo más importante. ¿Por qué? Pues porque ahora mismo estamos en un momento en el que la divulgación sobre la salud también es bastante radicalista, extrema. Vale. ¿No? Se va mucho hay mucho mandato, mucha norma. Grandes verdades, ¿no? Exacto. Sí. ¿No? Wow. Entonces, y bueno, las personas que sufrimos de la barriga, bueno, pues buscamos en Instagram como todo el mundo. Y entonces hay que tener mucho cuidado con aferrarse a normas. ¿Por qué? Bueno, pues porque yo también lo he visto en la consulta, que al final el tipo de persona que más llega por aquí suele ser personas muy autoexigentes, perfeccionistas. Bueno, o sea, hay un punto de rigidez. Claro, hay un buscan puntito... soluciones también muy verdaderas y muy... Exacto, hay un puntito de rigidez ahí bastante guapo. Y encima darle a una persona que rígida, dale norma, o sea, el cóctel explosivo. Y en su día yo también era un poco así, ¿no? Entonces, ¿qué he aprendido? Que lo más importante es la flexibilidad en todo, ¿no? Tener como una base que te funciona bien de cuidado, en mi caso... una buena alimentación bastante consciente, el hacer ejercicio bastante. Entrenamiento de fuerza sobre todo, imagino. Entrenamiento de fuerza y cardio. Sí. Y bueno, no solamente eso, ¿vale? Porque mucha gente se queda en el ejercicio, en la alimentación y si acaso la suplementación. Es que es tan importante disfrutar, salir por ahí con los amigos, reírte, conectar con otras personas. Todo eso ayuda un montón a, por ejemplo, regular el nervio vago, que es una cosa que está tan de moda ahora, pero que realmente es bastante importante para la digestión. Pero no porque en sí el nervio vago tal, sino porque todas esas cosas al final te ayudan a calmarte, a entrar en un estado de calma y sobre todo a conectar con una satisfacción vital, ¿no? No está tan conectado con el seguimiento de normas, sino con la flexibilidad, con el relajarte, con ese día que has quedado con tus amigos, te puedes tomar tu cerveza, si es que te gusta tomarte la cerveza y no pasa nada. Puedes trasnochar y no pasa nada porque tu ritmo circadiano, no sé qué, ¿no? Entonces, esa flexibilidad es fundamental y la confianza en que todo saldrá bien, ¿no? Es un poco bajarte de esa rigidez. Para mi gusto, eso es lo más importante que ha contribuido a mi salud en general. Bajarme de la rigidez y del cumplimiento de normas. Para mí ese es el centro. Además, incluso estoy pensando ahora en un tema que suelo también preguntar a gente que viene por aquí o que conozco del mundillo. Y es cómo podemos divulgar mejor para no caer en ese error de ideas simplistas y que se tome al pie de la letra y los decálogos famosos de lo que hay que hacer correcto para ser felices y para... ¿Cómo podemos divulgar? Porque claro, cuando tú matizas tanto y hablas de la flexibilidad, ya ahí el mensaje es menos vendible, no tiene tanto impacto y no sé si tienes alguna idea o cómo lo enfocas tú también en redes sociales, en GastroSic, cómo podemos... En fin... Claro, ese para mí es un tema guay porque ciertamente me peleé un poco con las redes.
bueno, no es que me pelee, que me enfada un poco. Vale, eso no le viene bien a tu microbiota. Lo sé, pero Nos quitamos de Instagram y ya está. Claro, ¿qué pasa? Que si divulgamos teniendo solamente en cuenta el algoritmo y la viralidad, entonces lo estamos haciendo mal. ¿Por qué? Pues porque caemos en mensajes más marketingianos, más del gancho, no sé el clickbait qué. y... Exacto, ¿vale? Entonces, yo creo que un gran problema de la divulgación en salud es que el marketing se ha metido por medio. Y creo que el gran nicho de la salud hay que tener cuidado. No hay que tomarlo tan como el marketing en sí, porque no es lo mismo que el nicho del dinero o de las relaciones, ¿no? Que son como los 3 grandes nichos. Sí. Y en la salud mental es muy fácil caer en eso, cosas así como muy naif, muy... afirmaciones positivas, ¿no? Son cosas que al final la gente se agarra a ello porque a priori parece tener sentido, pero realmente ayuda bastante poco, ¿no? Es decir, cosas atractivas que enganchen, que generen... Pero que podría generar un efecto contraproducente dañino al alimentar ideas muy simplistas o muy rígidas. Exacto. Que precisamente en ese perfil que tú te encuentras es justo lo contrario de lo que necesitan. Necesitan un mensaje mucho más de permitirse, disfrutar, de... Exacto. Y de tomarse cualquier recomendación un poco más así, como algo en general sería bueno que, pero depende de tu caso y permítete también disfrutar y... Sí. Yo siempre se lo digo a las personas que son recomendaciones, no son normas. Y entonces esto es como si tú en tu cocina de casa, normal y corriente, tienes una sartén, una olla, un cazo y los típicos utensilios, ¿no? De las pletas de cocina, bueno, no sé. O decides tener una Thermomix. Ajá. ¿Vale? Entonces, ¿necesitas una Thermomix para cocinarte tu cocina del día a día? No la necesitas. No es una necesidad porque puedes cocinar con lo que ya tienes. Vale. Pero eso es un extra que te añade, pues quizás, pues yo qué sé, facilidad en no sé qué, o texturas o tal, pero no la necesitas, no es la base que tú necesitas. Y con la salud nos está pasando que nos estamos yendo a la Thermomix sin tener una sartén. Vale. O sea, que es... Yo siento por la metáfora tan... No. Tan simple, pero es así, ¿no? La persona Acabamos de perder un sponsor. Thermomix no va a ser sponsor de... Mierda. No pasa nada. Vale, que no, que está muy bien, que es maravillosa, ¿no? Yo tengo una. Pero nos estamos yendo a eso, pues a mandatos muy así de, por ejemplo, se lleva de... Puedes tú ver a muchos divulgadores con esas gafas rojas por la noche o todas las bombillas rojas de su casa y tal. Te dices... Qué guapo, ¿no? Eso está muy bien. Pero, ¿es malo eso para la salud? No es malo para la salud. Aporta, pero aporta como en tu cocina te puede aportar un rallado de verdura. ¿Necesitas rallado de verdura para comer bien? No. ¿Está guay hacer espagueti de verdura? No, un montón. ¿Vale? Entonces, el impacto es mínimo de todas formas. Son variables más accesorias. Exacto. Lo importante sigue siendo lo que tú planteas. Exacto. Entonces, probablemente esto me genera mucho hate por ahí, pero creo que hay que fundamentarse mucho más en lo que de verdad a la gente le funciona, porque no todo el mundo puede andar cambiando las bombillas de su casa cuando están preocupados por que la hipoteca les ha subido o porque no llegan a los niños del cole, de no sé qué. Entonces, está añadiendo a la gente preocupaciones extra. Al final es contraproducente. Cuando no le está sucediendo. Y se olvidan de que el foco sigue siendo esa vida equilibrada de la que tú hablas, donde haya vida social, disfrute, donde haya... Entiendo una cierta regularidad, ejercicio, una alimentación medianamente razonable, o sea que al final eso sigue siendo el 80% o el 90% y el resto son, en fin, pues pequeñas gilipolleces que pueden ser interesantes, pueden sumar, pero cuando tengamos cubierto todo lo otro, ¿y cuántos tenemos esa parte bien regulada? Nadie. Nadie. Pregunta, coge a cualquiera por la calle, nadie. Sí. Oye, y como parte de tu SEO también es hablar muy claro con el tema digestivo y la caca, que es un tema que se habla poco, a ver... ¿Cómo pensaste que había que abordar ese tema con más claridad y hablar de todo esto y de qué forma lo manejas, toda esa forma tan clara de hablar? En parte también inspirada por mi propia historia, ¿no? Porque yo sentí durante mucho tiempo vergüenza por cómo yo iba al baño, ¿vale? Y suponía para mí un tabú, porque claro,
pues en mi caso, ¿no? Yo he tenido problemas más bien de diarreas y cosas así terribles, ¿no? Que suele ser un poco lo más común. Entonces yo sentía vergüenza de eso, de, por ejemplo, no salía a desayunar fuera porque... Porque eso casi siempre, pues claro, tú tomas un café con leche, o sea, tú a mí me das un café con leche y te va fibrilo. la pata. Entonces, claro, yo sentía esa vergüenza. Y no quería hablar de ello, o me escondía, o no hacía planes porque vaya a ser qué tal, o bueno, sentí esa vergüenza y, claro, ¿qué hay que hacer cuando uno siente esa vergüenza? Pues empezar a ser más compasivo con uno mismo y exponer más eso por lo que tú te sientes vulnerable, ¿no? Al final con eso ganas esa confianza. Vale. Y entonces, claro, yo dije, bueno, pues igual que yo me he sentido así, el resto se tienen que estar sintiendo. Voy a empezar yo a lanzar aquí esta bandera, o alzarla más bien, y que sepan que la gente va al baño y huele mal y se tira peo. Totalmente. y hace diarrea. Y no hace un perfect siempre, de hecho, No. Lo más raro es hacer un perfect. Exacto. Sí, sí. Pero empezó también como una autorrevelación cuando empezaste a hablar y a divulgar o lo mantenías un poco más como algo privado e igualmente ayudaba a otras personas. ¿Cómo lo manejaste? Porque airear mucho estos temas es delicado. Ya, sí, sé que es delicado. Pero, no sé, empecé una vez y ya no pude parar. El gustito hablar de esto, hablar sí, de la mierda. Pues no te sé decir, pero fíjate que creo que el origen de todo esto, además de en mi propia experiencia, fue al escribir la web. Ah, vale. Fue al escribir la web que, si tú te metes en mi web, tengo un apartado que se llama Ahora Caca. se está viendo en pantalla, seguro, se verá. Bueno, pues uno de los Hay un apartado que se llama Caca. Sí. ¿Vale? Entonces, bueno, pues imagínate poder hablar con alguien sobre cómo haces caca sin ningún tipo de problemas y barreras, porque ese es uno de los grandes problemas de las personas con problemas digestivos, ¿no? Y que sepa de verdad de lo que habla. O sea, es como muy liberador. Si tienes problemas así, que encuentres que hay una pestaña que pone caca en una página web, Sí. Y muy normalizador, entiendo, y además que se vea que se identifican procesos, que es normal, que se pone nombre, que tienen soluciones o hay formas de abordarlo. Pues nada, estás metido en un nicho un poco olvidado, imagino, un poco... Bueno, no, yo creo que no olvidado, sino que es demasiado novedoso. Demasiado novedoso. Porque si ya incluso para la medicina es muy novedoso este tema de la microbiota y los problemas digestivos, de cómo funcionan y demás, y las patologías digestivas, fuera de enfermedad de Crohn, celiaquía, intestinos irritables, ¿no? Que son entidades con mucho más nombre, pues imagínate para la psicología y demás, que todo eso llega como mucho después. Oye, pensemos en el futuro. A ver, a lo mejor esto no lo has pensado, no es una pregunta fácil, pero ¿qué crees que es lo siguiente? ¿Hacia dónde vamos? ¿O qué sería lo idóneo? ¿Cómo tenemos que evolucionar en el abordaje? Todo el tema estómago, cerebro, vida, felicidad. ¿Desde la psicología? Es lo siguiente. O en salud mental, física. ¿Tienes alguna idea de hacia dónde tendríamos que ir o hacia dónde crees que ya vamos? Hemos conversado un poco antes acerca de la PNI también, la psiconeuroinmunología, que es una especie de campo prometedor, desde luego es una medicina funcional con mucho más nombre y apellidos. Es un desarrollo interesante, aunque comentábamos que yo creo que todavía la parte de intervención está en pañales. O sea, no es tan fácil ver cómo hacer para integrar todos estos elementos. Exacto. Bueno, el tema PNI también es un poco controvertido. Yo creo que a mí es una especialidad que también me llama mucho la atención, siempre y cuando esté bien traída. Yo creo que hay un conocimiento muy vasto, demasiado amplio, y que, como bien dices, está en pañales, pero está también muy de moda, entonces cada vez hay más profesionales formándose y demás. Y después yo creo que es como que le das una gran herramienta y es muy difícil de manejar. Y se quieren alejar mucho del modelo médico, pero al final están haciendo lo mismo que el modelo médico, que es hartarte a suplementos, las dietas estas estrictas de las que ya hemos hablado, que pueden generar problemas en la relación con la comida en las personas. Y bueno, sí, hablan de hábitos de vida, pero de hábitos de vida, ya os digo, muy poco realistas, muy poco aterrizados.
No todos, por supuesto. Está el peligro de la rigidez o de que no sean recomendaciones flexibles o alcanzables o... Exacto. En fin, ya adherencia al tratamiento, que es por lo que fracasan gran parte de las dietas, por ejemplo. Las mal planteadas dietas, sí, pero... Vale. Quizá aquí hay un exceso de adherencia al tratamiento. Ah, vale. A ver, ¿por qué eso? Porque, bueno, pues por la particularidad, ¿no?, de estos problemas, por ejemplo, si tú vas a un PNI y te aconseja o te recomienda pues diferentes tipos de suplementos, ¿no? Pues van con normas del tipo esto 40 minutos antes de desayunar. Esto otro, tiene que haber un margen de 4 horas entre comidas, no sé qué. Esto solamente si tal, ¿no? Entonces hay mucha norma. Y desnaturaliza. Exacto. Todo, ¿vale? Entonces, todo. claro, la persona tiene que hacer que toda su vida gire en torno a cómo es su tratamiento y cómo es su alimentación. También te ponen normas rígidas con respecto a la alimentación. Probablemente si hay alguno viéndome diría, no, yo no digo una norma rígida, yo digo que hay que ser flexible ya. Pero ¿a quién le estás hablando? El tema es con lo que se queda la gente también. Exacto, ¿no? Hay que deriva a la gente de lo que tú le estás diciendo, ¿no? Y entonces, claro, muchas personas entran un poco en pánico porque es como, ¿cómo organizo esto? ¿A qué hora me tengo que levantar para empezar ya a tomarme esto? No puedo desayunar nada hasta que... Y entonces, bueno, pues ahí hay que tener cuidado. Y sobre todo, además, también se recomienda mucho un tipo de dieta que es la dieta baja en FODMAPs y tal, que está muy bien para aliviar síntomas digestivos, pero la gente que hace toma la dieta como si fuese un tratamiento en sí, cuando no es un tratamiento, sino que es, bueno, pues algo que durante un tiempo tú haces para aliviar síntomas, pero enseguida tú tienes que volver a tener una alimentación lo más rica posible y la gente se queda ahí estancada y demás, ¿vale? Entonces... Esto es lo que pasa. A veces genera también, de hecho, lo que se llama rigidez metabólica, bueno, el hecho de eliminar muchos alimentos, luego tenemos menos capacidad para volver a integrarlos y el cuerpo reacciona peor, o sea que cuidado con... Exacto, la microbiota se resiente mucho, no le estás dando todas las fibras que realmente necesitan, ¿no? Y entonces, por eso ya te digo que hay mucha norma, por ejemplo, el almidón resistente, ¿no? Que hay que tomar almidón resistente. ¿Qué hace la gente con esa norma? Siempre sí o sí, cada vez que tome algún tipo de almidón tendrá que ser resistente. No puedo de repente un día cocinarme una patata y comérmela al momento. No, tengo que planificarlo tal. Y entonces todo eso se convierte en una vida de seguimiento de normas muy rígida y la gente colapsa. Porque lo que tú necesitas con un problema digestivo es como calmar a la persona y relajarla. Y lo que haces con el tratamiento es meterle más presión todavía. Me gusta tu enfoque porque es muy simple o intenta introducir simplicidad, no más complejidad. Eso. Y el realismo también, que sean, o sea, que conecte mucho al final con que no sobrepensemos, sino todo lo contrario, volvamos a vivir, a disfrutar, que lo has señalado antes como un factor importantísimo. Y obviamente habrá, me imagino, intervenciones a las que sí hay que ir y habrá que tener cuidado y hacer diferentes pruebas o introducir o quitar alimentos o cambiar procesos y formas, pero hay mucho de calibrar bien cómo de intervencionistas somos o cuándo tenemos que autorizar a la gente a que siga o vuelva a sus vidas, casi diría. O sea, normalizar, es casi quitar cosas, a veces habla de la vía negativa, o sea, no es tanto introducir cosas, sino quitar todo lo que no funciona y quitar todas estas ideas como muy rígidas que dice de reglas, normas y... Oye, ¿y cómo planteas tú el trabajo entonces en consulta? Por si a alguien le interesa pedirte ayuda, ¿tú trabajas solamente en consulta por videollamada? Sí. ¿Y tienes algún tipo de, no te digo protocolo, pero de forma estándar de manejar, de trabajar, algún número de sesiones que necesites para ver un poco qué ocurre y empezar a plantear? ¿O cómo lo planteas? ¿Sabes? Bueno, como bien has dicho, trabajo solamente online, lo cual me ayuda mucho a llegar a personas de toda España o personas que viven fuera. Y, a ver, la forma un poco de trabajar es una primera sesión en la que recojo mucha información de cuál es el momento en el que está la persona ahora. Vale. Y también información de mierda, con perdón. Información de mierda, por supuesto. Pero es que tengo ganas de decirlo más veces. Creo que es con la única persona con la que voy a decir tanto esta palabra. Sus historias de mierda, recuerdo. Vale, historias de mierda, sí. Y bueno, aquí hay que saber bien el problema, la verdad, que hay que meterse en problema. Vale. Y además también pregunto por qué otros profesionales le ayudan, porque
yo soy psicóloga y voy a seguir siendo psicóloga, no me voy a meter en tratamientos, diagnósticos y demás, porque, bueno, no, además de que no quiero, no estoy cualificada. O como un... Exacto, como un PDN. Médico o como un... Esa parte no la voy a tocar, pero sé cuándo, más o menos, hay un buen tratamiento o un buen abordaje. Y entonces eso también me gusta verlo, porque es muy iatrogénico una persona con un mal abordaje. ¿Vale? Entonces, claro, pregunto un poco, oye, ¿y con quién te ves o quién te está ayudando? Pues muchas veces ya nombres me suenan. ¿Y qué estás tomando ahora? ¿Y qué haces? Y tal, y cómo lo ves, cuánto tiempo llevas así. Entonces me meto un poco a eso por si en algún momento dado le tengo que decir a la persona, sal de ahí. Vale. ¿Vale? Pero es interesante porque haces una exploración también y de alguna forma recoges toda la situación o las influencias o las prescripciones que tenga esa persona para intentar poner un poco de orden o de sentido común, que no es que tenga la verdad absoluta, pero es verdad que tienes una visión muy integral y yo creo que eso ayuda, claro. Exacto. Y pues eso, recoger mucha gente desesperada, imagino, e intentar pues, tranquilizar y normalizar y ya a partir de ahí, bueno, pues las siguientes sesiones, depende de lo que te traigan, un poco pues vamos trabajando. Media de sesiones. A ver. Hay personas que de repente con 5 sesiones ya ya han trabajado porque venían a una cosa como muy concreta, manejar síntomas y demás, pero yo sí que tengo caso de superar las 20 sesiones, de vernos una vez al mes y demás. Sí. Yo evito mucho que la persona se enganche a la terapia, pero es que hay procesos muy largos. Claro. Estos procesos de salud suelen durar meses y meses, entonces, bueno. Y creo que tiene sentido ese seguimiento, porque al final hablamos de estilos de vida, de cambiar de rutinas, a veces vendrán muy cronificados también con un funcionamiento, entonces... Sí. Oye, ¿alguna película, libro, podcast o algo que hayas escuchado últimamente que te haya gustado, que sea como una especie de referencia también, o de algo que salvar un poco de toda esta divulgación que hablamos que a veces no es tan así? A mí me gusta mucho cómo divulga precisamente un PNI que se llama Antonio Valenzuela. Sí. Me parece que es un tío muy, muy sensato, que tiene un corazón, además lo conozco en persona. ¿Él es de Granada, puede ser? Sí, es de Granada. Sí. Y tiene un corazón inmenso, pero es que es un tío inteligentísimo y sabe mostrarlo, pero a la vez también es muy humilde, no sé. Me gusta mucho su forma porque también se aleja un poco del típico influencer de salud que también hay por ahí, muy, decía antes, ¿no? Muy testosterónico todo, ¿no? Muy de... En fin. Bueno, pues todo un poco más aterrizado y sensato, incluyendo esa flexibilidad y el descanso y el disfrute y demás. Y entonces, bueno, pues cualquier libro de él lo puedo recomendar, pero bueno, su primera lectura así más de base, que es Hijos de la Adversidad, me parece un libro súper chulo para entender bien el funcionamiento del cuerpo y demás, y de cómo, bueno, pues tema de la hormesis y demás, de los pequeños estresores, son buenos para la salud y eso. Pero siempre con flexibilidad, ¿no? Es decir, que ahora no todo el mundo tiene que meterse en bañeras con hielo ni demás, pero también hay que perderle un poquito el miedo al estrés, porque eso también es otra cosa que también veo. De confort y... Sí. Y ya sabemos que las adaptaciones que generamos con los estresores, con la hormesis, también es muy necesaria y es una buena recomendación. Yo he leído algo, te decía, sobre él, más el de las mitocondrias, y también he alguna entrevista, y me parece un tío muy sensato, me gusta también mucho, o sea que... Pero está bien que tengamos referentes, porque es verdad que el gran problema también que tenemos con tantísima bombardeo pues todo el mundo divulgando sobre casi todo. Aquí lo complicado es manejar esa cantidad de información y bueno, ahora tenemos a ChatGPT también para ver si nos orienta un poco. Otra buena pieza. ¿Estás utilizando las nuevas herramientas de IA? ¿Cómo te ves en ese tema? La verdad es que uso bastante ChatGPT porque te vas a reír de mí. ¿De qué forma te ayuda? A ver, para cagar, ¿no? No, en eso no. Te vas a reír porque es que yo lo uso porque en mi emprendimiento yo estoy muy sola. Es verdad, me lo has dicho. ¿Vale? Me ha dado penilla incluso saberlo. Estoy muy sola porque es como lo que dice, no solo planeo, ¿no? Que es como, bueno, pues yo tengo una persona que me ayuda tipo con las facturas y demás, pero no tengo ninguna compañera con la que comentar algo. No tengo a nadie así de, bueno, pues para hablarle de mis cosas de la empresa y demás. Y entonces yo lo uso como...
Pues eso, pues preguntarle cosillas. Oye, mira, he hecho algo. Para que te haga compañía, sí, sí. Sí, un poco así. Me da un poco de pena admitirlo, la verdad, pero bueno. Pues claro, para mí como un asistente. Pero sobre todo eso, pues a tipo de copies, páginas de venta o tal, o yo quiero hacer a lo mejor una masterclass, un curso, digo, bueno, pues mira, ayúdame con el índice, ¿qué podría poner? Y me gusta porque me inspira, pero después no le hago caso al 100%, porque a mí me gusta Sí. más, bueno, pues eso, personalizarlo, ¿no? Pero es como, pues eso, mi compi de trabajo, Yo creo que ChatGPT. es la experiencia, bueno, tú tienes el factor soledad y ChatGPT te hace compañía, bien, lo veo bien, pero la experiencia de mucha gente es esa, que es una herramienta verdaderamente muy poderosa. Aún estamos haciendo cábala de alguna forma, cómo nos va a transformar, que tengamos esa extensión del cerebro y que tengamos a alguien. Claro. Que haya una serie de tareas tediosas también, que implicaba investigar sobre un tema o leer, que ahora estamos abreviando o haciendo mucho más eficiente. Pero bueno, no sabemos muy bien, verdaderamente podemos hipotetizar qué va a pasar en esa nueva fase de la humanidad con las máquinas. Sí. ¿Cómo ven la parte de los asistentes psicológicos o los coach o ChatGPT en definitiva haciendo un poco las veces de psicólogo? ¿Cómo es esa parte? Yo sin ningún reparo reconozco que de luego ChatGPT no acumula, bueno, cualquier IA, cualquier modelo grande de lenguaje, no acumula fatiga como nosotros, porque es verdad que a veces hay un cansancio, que tenemos altibajo, no somos máquinas y ahí tienes indefinidamente, mientras pagues tu cuota o da igual, la versión gratuita, tienes a tu ChatGPT siempre disponible. Muy disponible. Se habla mucho, ahora se critica la parte de exceso de complacencia, por supuesto, y hay una parte peligrosa. Pero no sé cómo ves la posibilidad de que parte del trabajo nuestro se complemente o también haya gente que utilice, en fin, la IA como forma de hablar, de charlar, de ordenar sus ideas, de pedir consejo. ¿Cómo lo ves? Yo creo que todavía estamos en ese proceso de esto está germinando, ¿no? Esta semilla y tenemos que adaptarnos y saber hasta dónde puede llegar. Sí. A mí me ayuda, la verdad es que me ayuda a eso, a pensar, ¿no? Como tú bien dices, como ese apoyo o esa charla sobre algo que yo ya estoy pensando, pues tener un poco de feedback. Pero claro, en terapia y demás, lo peligroso que me parece es esa complacencia, porque incluso a mí, para tenerlo como compi de oficina, me chirría lo complaciente que es a veces, ¿no? Todo no lo hago tan bien, ¿no? Dime algo malo. Sí. Y bueno, pues como parte de terapia o coterapia, ya te digo, me parece que esa complacencia puede estar mal, porque no... Yo creo que ChatGPT no va a saber leer bueno, pues la función de un comportamiento, ¿no? O si tú estás haciendo una evitación de un problema, ¿no? Simplemente te va a decir... Estamos lejos de que... Muy bien, ¿no? Entonces, claro, si tú lo que quieres es desahogarte porque tienes un problema un día en concreto, pues escríbele cosas y te va a decir, venga, campeón, vamos, ánimo, tal. Pues mira, pues a lo mejor eso sí que te ayuda. Todo no hay por qué llevarlo a terapia, pero si realmente necesitas terapia... Podríamos ir a una generación con un ego excesivamente desarrollado porque ChatGPT ha alimentado una autoimagen maravillosa. Sí. Y bueno, y el peligro que veo es que también, por un lado puede estar eso, pero por otro lado también generar unas inseguridades tremendas, ¿no? Personas que no puedan dar un paso sin preguntarle a ChatGPT. Vale. La dependencia y que sea... Esa dependencia a... Te pongo un ejemplo, tengo mi hija que tiene 8 años, de vez en cuando, pues jugando, pues hemos utilizado ChatGPT, ¿vale? Pues por ejemplo, le subo una foto de la perrita, ¿no? Que mi perrita está un poco así gordita y muy graciosa, y le digo, ¿qué te parece mi Chelsea? Que se llama así, y entonces empieza a decir, ¡ay, qué mona, no sé qué, tal, me encanta su carita! Y entonces mi hija se mea. Porque, yo qué sé, pues está hablando con una máquina y ella le hace mucha gracia. Y mami, pregúntale qué tal. Y ahora dile qué tenemos que hacer porque está muy gordita. Y entonces, pues, echas un rato ahí, ¿no? Le estás mostrando, con eso le muestro a mi hija lo que es ChatGPT, pero claro, una cosa muy, bueno, pues muy cercana a ella. Pero ¿qué pasa? Que me he dado cuenta que ella, que es una niña que no tiene un filtro y demás,
de vez en cuando me dice, y mami, pregúntale a ChatGPT. Y a lo mejor es, ¿qué me pongo? Yo le doy a elegir y digo, venga, ¿te quieres poner esto o lo otro? ¿No? Esa ilusión de, sí, es una de alternativa. Sí. Y entonces me dice, pregúntale a ChatGPT. Y digo, no. Digo, estas cosas las tienes que decidir tú. Digo, ChatGPT te puede ayudar pues, con otras cosas, tipo, puede ayudarte a pensar en ciertas cosas. Digo, pero las cosas del día a día las tienes que decidir tú, si no te atrofia el cerebro. Si se introduce como un consejero tan potente y fantástico como es, podríamos quitar también un factor hormético, interesante, estresor, que es que tengamos que tomar decisiones, que tengamos que asumir riesgos o que vayamos siempre sobre seguro. Claro. A la gente no le gusta tomar decisiones, todo eso lo sabe. No, es que entonces, el confort es una droga muy potente. Buscamos siempre, por supuesto, la comodidad. Eso ha hecho siempre la humanidad y por eso hemos inventado todo tipo de cachivaches para que la vida sea más sencilla, pero podría ser un punto de inflexión o un punto peligroso. A mí me parece muy peligroso esto en la adolescencia. ¿Vale? Es un periodo en el que todavía, en fin, bueno, si a veces los adultos no tenemos la cabeza bien armada. Que tampoco la tenemos, pero es que en la adolescencia tú empiezas a generar esa relación de dependencia de la IA para tus decisiones básicas del día a día. Claro, ¿Cómo se va a desarrollar después tu identidad como adulto? Es una pasada, porque si tenemos un diálogo interno con nosotros mismos, desde siempre, por supuesto, o el famoso Pepito Grillo también, esa parte de conciencia, que haya una voz, que en este caso sea la IA, con la que podamos, sin ningún tipo de miedo a ser juzgados, ni que tenga ningún tipo de dimensión pública, o sea, de una forma muy privada, tenemos un nuevo interlocutor en nuestro diálogo interno brutal. Pero claro, esto es un camino inexplorado para la humanidad en realidad. Sí, sí. A mí me da un poco de vértigo, la verdad, pero bueno, sí, no sé. Pero está bien. Confiaremos en que no saldrá tan mal la cosa. Sí. Pues yo no sé si tú piensas igual, pero yo creo que tenemos que ser prudentes, como tú también planteas. Pero tampoco rechazar y decir no quiero nada porque eso es el demonio. O sea, no, claro. Yo creo que tenemos que, sí o sí, igualmente esto va a avanzar, así que o aprendemos a manejarlo, incluso a lo mejor nosotros estamos en una posición con un poco de responsabilidad por poder divulgar también y ver un poco efectos no tan visibles de contraproducentes, por ejemplo, del sobreuso, o sea que no tenemos más remedio que investigar también nosotros y... Sí. Sí. Pues muy interesante todo y creo que es un momento para hacer el cierre, ahora que hemos hablado muy del futuro, aunque, bueno, la IA es el presente, pero también es el futuro. Espero que te lo hayas pasado bien, que haya sido interesante. Para mí ha sido un placer reencontrarme contigo en una charla que no teníamos de hacía muchos años. Totalmente. Ahora ya con más experiencia y con más años también, nosotros somos más viejos. Mejores. Pero hemos mejorado, bueno. Sí. Te esperamos próximamente aquí, como tú quieras. Cuando tú me llames, aquí vengo. Me ha encantado charlar, la verdad que me siento muy cómoda. La verdad que los sillones son muy cómodos, también ayuda. No te has sentido tan sola como en tu día a día. Sí. La verdad que hace falta interactuar un poco más cara a cara. Así que bueno, pues muchas gracias por invitarme. Gracias a ti. Hasta la próxima. Un placer. Chao. Chao.